Acá es, a ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver a la paisana Jacinta bailando afro. Para que se relaje. Fortísimo, ¿no? A ver, esta pregunta. En una displejía facio, braquio, crural, izquierda, ¿dónde está la lesión? ¿Corteza o cápsula interna? ¿Ves? Esa pregunta es del MIR. Y saben que lo toman los españoles. Lo que marco, cápsula interna. Frontal. Si fuera frontal, este territorio de arteria cerebral anterior sería solamente crural. Talámica. Si fuera talámica, hemorragia por ejemplo, sería todo el cuerpo claro, pero además que tiene dolor. El paciente tiene dolor neuropático, dolor, grita de dolor. Mesencéfalo, ¿qué pares craneales? El 3 y el 4. Todo explicado. Esta acá es buena. Esta acá es buena. Quisiera que la leyera. Vamos a leerlo. Paciente que acude por presentar parálisis del músculo recto externo del ojo izquierdo. Ya, par 6. Entonces, el otro. Y parálisis facial ipsilateral. Ya, el 6 y el 7. ¿Dónde está la lesión? En el tronco encefálico. ¿Mesencéfalo o protuberancia? La respuesta debe ser protuberancia. ¿Pero qué están preguntando? Considerando el origen aparente de los nervios craneales, ¿en qué surco se encuentra la lesión? Allá. O sea, ¿es protuberancia con mesencéfalo o protuberancia con bulbo? Sería bulbo protuberancial. La respuesta a la E. ¿Todos están de acuerdo? Más pronto. Muy bien. Excelente. Bulbo protuberancial. Esa es una buena pregunta del enano, porque te permite repasar. Entonces, si los alumnos están captando esto, yo me doy por satisfecho. Captar esto ya significa estar por encima del nivel promedio. Para que se relajen. El cerebro masculino. Miren que los jóvenes, ustedes, piensan en un minuto, piensan como 40 veces en sexo. ¿Será cierto eso? Acá. Glándulas difusas tondas. Acá cuando tu enamorada te mira así fijamente te dice, tú estás apreciando el sunset, la caída del sol, extasiado, y tu enamorada está mirando de reojo y te dice, amor, ¿qué piensas? O sea, no tienes derecho a apreciar, te quiere controlar en todo. Habilidades para conducir vehículos, habilidades domésticas, bueno, el cerebro femenino es mucho más interesante. Ustedes son, ¿tienen las chicas, cómo dicen? Millennials. Son chicas millennials, no chicas del 2019. Pero las apuesto, chicas de 2019 todavía están con esto. Necesidad de compromiso. La necesidad de compromiso. Hoy día está de moda eso de que son salientes, ¿no? Estoy con mi saliente, dice la chica. Y le dicen, no pasa nada, mi saliente. Pero 2 días con su saliente, tercer día con su saliente y le está preguntando, amor, ¿y qué somos? Total. Primero su saliente. Por eso, el hemisferio de necesidad de compromiso. No es una cuestión orgánica, es cerebral. Cuando se deprimen las chicas que van, comen chocolate o de compras. Los celos. Y es más celosa la mujer. Habilidades telefónicas. Escuchan la clase y están chateando. Bueno, continuamos. Vamos ahora a entrar en los síndromes de arterias cerebrales. Lo hacemos rápidamente. Recuerden que son cosas puntuales. Datos que necesitamos acá. Necesito recordar que el 20% de la bulimia se va al cerebro. Eso. Necesito saber que el flujo sanguíneo cerebral debe estar entre 50 y 55 mililitros por 100 gramos de tejido. Que cuando haya apoptosis, muerte neuronal, es cuando el flujo sanguíneo cerebral es menor de 10. Ahí ocurre la apoptosis cerebral. Necesito saber si el cerebro es un órgano endocrino, si el cerebro produce... No, sí produce hormonas el cerebro, ¿no?
Ya, pero quiero saber si el cerebro produce insulina. ¿El cerebro produce insulina? Sí han encontrado, pero en mínimas cantidades que no tiene importancia clínica, pero sí produce insulina. Eso de acá también es importante. En una situación de hipotensión arterial, una situación que disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, viene la autorregulación cerebral. Para que se dé esa autorregulación cerebral, la presión arterial media es igual a 2 diastólica más sistólica entre 3, debe estar entre 60 y 130. Entonces de ahí sale una cuestión de concepto nada más, de concepto. Cuando yo manejo una hemorragia cerebral, o sea, una emergencia hipertensiva por hemorragia cerebral y una emergencia hipertensiva por infarto cerebral, vean cómo es diferente. Y ustedes mismos me van a decir, si estoy en emergencia hipertensiva por hemorragia cerebral, ¿tengo que bajar más la presión o menos? Si estoy en emergencia hipertensiva por infarto cerebral, ¿debo bajar más la presión o menos? Mi objetivo. Cuando hay hemorragia, ¿más o un poco nada más? O se lo digo de esta manera. Se dice que la presión se debe llevar a 140 por lo menos. ¿En cuál? ¿En el infarto cerebral o en la hemorragia cerebral? 140. ¿Qué? Y la otra recomendación es que la presión arterial media de la paciente o del paciente no va a bajar más del 25%. O sea, ultra conservador. ¿Eso en el hemorrágico o en el isquémico? ¿Ah? Se lo digo. En el hemorrágico hay que bajar más. ¿Por qué? Porque el factor hemodinámico está haciendo que sangre. Esos microaneurismas que se han roto están sangrando. Debe bajar más, 140. En cambio, el isquémico no. El isquémico no más del 25% de la presión arterial media basal. ¿Por qué? Porque si le bajo más, ¿qué va a pasar? Alrededor del infarto hay una sombra de penumbra que se puede rescatar. Área de penumbra rescatable, recuperable. Pero si yo le bajo más de la cuenta, la pierdo. Y el infarto se extiende. Ya saben, hemos aprendido ese manejo de hipertensión, crisis, DSB. Ese sistema carotídeo se obstruye con más frecuencia la cervical media, luego la anterior y luego la posterior. Pero también tienen el sistema vértebro-basilar. De acá no me he explayado, pero acá le voy a hacer una pregunta. Atento, no hay nada escrito. Acá le voy a... Y eso sí, le voy a hacer una pregunta porque esto, como no hablamos casi, puede ser difícil. ¿Cómo reconoces que un caso clínico de DSB es de territorio vértebro-basilar? Muy simple, porque el paciente va a presentar ataxia, descoordinación, porque el paciente va a presentar vértigo. Nada más. Fácil. Con más frecuencia le dije isquémico, menos frecuencia hemorrágico. Y el isquémico con más frecuencia por trombosis. ¿Cuál es el que se inicia bruscamente? El hemorrágico. De manera brusca. Hemorrágico. El isquémico se entiende que es insidioso. Pero, ¿cuándo un isquémico será de inicio brusco? Cuando el paciente tiene arritmia, cuando tiene fibrilación auricular y el infarto es cardioembólico. Brusco. Ahorita vamos a hacer unos casos clínicos para que recuerden, la forma de inicio es importante. Dos palabras nada más. Le dije apoptosis, muerte cuando es menos de 10 el flujo sanguíneo cerebral. Pero hay un detalle, esto quiero que correlaciona. Es imposible no dar unas pinceladas de medicina interna, de manejo. Miren, el tratamiento de un infarto cerebral es desobstruir la arteria, ¿no? ¿Qué hago? Todo lo demás es complementario. Yo tengo que desobstruir, permeabilizar esa arteria. Y debo utilizar trombolíticos, sustancias que diluyan el coágulo y permeabilizan la arteria. O sea, el tratamiento debe ser trombolisis o embelectomía, que alguien que sepa extraiga el coágulo. Ese es el tratamiento. Y te dicen, el tratamiento, ustedes han escuchado de infarto de miocardio, seguramente han escuchado a sus profesores,
que también la trombolisis está indicada, pero hay un tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene para infarto de miocardio? Para trombolisis. Como máximo 12 horas. Idealmente 6 horas. Pero acá es menos tiempo. Tienes de 3 horas y media a 4 horas y media, no más. Después ya no sirve la trombolisis. Y miren, correlaciones con la fisiopatología. ¿Qué predomina entre las 3 horas y media y 4 horas y media? Hipoxia y ya el pico de las sustancias citotóxicas, como cuáles, como glutamato. O sea, lo que se pretende es que no llegue a su pico las sustancias citotóxicas que van a producir la inflamación y el daño neuronal. Pero no se olviden, 3 horas y media, 4 horas y media, porque ahí que predomina, luego de la hipoxia, la secreción de sustancias citotóxicas. Por eso el cardiólogo dice, corazón es, no, tiempo es corazón, dice el cardiólogo. El neurólogo, ¿qué dice? Tiempo es cerebro, ¿no? Cardiólogo, tiempo es corazón. Nefrólogo, tiempo es cerebro. Mejor no le pregunto al neurólogo, ¿qué me dice? No le cuenten a su mamá ese chiste. Es un varón de mediana edad, diabético, hipertenso, que inicia con hemiplegia, hemianestesia del lado derecho. ¿Dónde está? ¿Corteza o cápsula interna? Cápsula interna. Y es territorio de arteria cerebral media. ¿De qué lado es la hemiplegia? Del lado derecho. Entonces, hay un infarto en el territorio de arteria cerebral media izquierda. Y cuando es eso que dijimos, los ojos miran la lesión. ¿Qué dicen los ojos? Miran a la izquierda. O sea, la lesión está en la izquierda. ¿Qué más dijimos? Que la hemianopsia es de ese lado. ¿De qué lado es la hemianopsia? Del lado izquierdo. ¿Se cumple o no? ¿Cuál es la respuesta? Infarto, arteria cerebral media. Derecha. No, izquierda. Sí, rapidito. ¿Saben que la arteria cerebral media se origina de la carótida interna? La arteria cerebral media. Tiene acá el tronco, 1 o 2 centímetros, luego las ramas perforantes que van a irrigar la cápsula interna y finalmente 2 divisiones, la superior y la inferior. Entonces ahí le dicen M1, M2, M3, M4, la posición. ¿Dónde se puede construir? M1, el tronco. M2, ramas perforantes. M3, rama superior, y M4, rama inferior. Cuando se estudia el tronco que están viendo acá, el tronco va a irrigar cápsula interna y corteza. Entonces este paciente tiene clínica de ¿qué? De cápsula interna, que ya la conocemos, y también de corteza. Depende del hemisferio dominante. El hemisferio dominante, afasia, hemianopsia homónima, pero eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Cuando la corteza es no dominante. Hemiasomatognosia, no reconoce la mitad de su cuerpo. Anosomnosia, la negación del lado paralizado. Apraxia de construcción, cuando ustedes le dibujan 2 figuras geométricas entrecruzadas, no puede reproducirla igualmente. Luego tenemos acá, cuando es de la obstrucción de las ramas perforantes, le dicen infartos pequeños o lacunales. Acelerando. Cuando es la rama superior, es la forma más común. El paciente llega caminando, porque el déficit motor es facio-braquial. ¿Cuál es la rama de la arteria cerebral media que se obstruye con más frecuencia? La rama superior. Cuando es la rama inferior, no hay déficit motor, está la fascia de Wernicke. Es una fascia de comprensión. ¿Quieren recordar que la fascia de Wernicke es comprensión? Muy simple, dices Wernicke, es de comprensión. Esa es la mnemotécnica. Anterior. La anterior también se origina de la carótida interna. Acá, mención aparte, es la comunicante anterior, ¿no? Neuroanatomía. ¿Por qué es mención aparte? ¿Qué ocurre en la comunicante anterior? Ahí se va a originar
los microaneurismas congénitos, que al romper se llama hemorragia subaracnoidea. En dibujo recordamos más. ¿Cómo sé que es del territorio de arteria cerebral anterior, del lóbulo frontal? Porque el déficit motor es crural. Y si no es crural únicamente, es hemiparesia, pero minio crural. Eso es de cápsula, perdón, de la arteria cerebral anterior. ¿Qué le sumo? Síntomas autonómicos, arritmias, incontinencia urinaria. ¿Qué le sumo? Parafasia. ¿Qué es parafasia? Es simple explicar. Cuando evaluamos el lenguaje, tenemos que evaluar la nominación. Le voy a mostrar objetos y el paciente tiene que reconocerlos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y te va a decir, no sé, me olvido. Olvido, es una parafasia. Le cambia de nombre. Reemplazo. A todos los objetos que le muestras, le dice el mismo nombre, solamente una vez he visto. Me olvidé de traer el video de una paciente, que lo tengo, la próxima semana le traigo. Mencionaba la misma palabra, cada objeto que se relaciona, tenía un tumor cerebral frontotemporal izquierdo. Entonces, ¿qué parafasia es la alteración del vocabulario? Olvido, reemplazo, intoxicación y jergafasia. Inventa palabras. Signo de liberación frontal. Son los reflejos normales en los bebitos. ¿Cómo hace la mamá para que el bebito lacte? Le pase el dedo acá por la comisura, el bebito succiona. En un adulto eso no es normal. Después, también cuando le pasa la palma, el mango del martillo por la palma, contrae el mentón. Se dice el signo de palmo, reflejo palmo-mentoniano. Y un bebito, ustedes han visto a sus hermanitos, sus sobrinitos, cuando le pasa la mano, el bebito los agarra y dice, oh mira, qué carismático con los bebitos, le agarra la mano. No, es un reflejo, simplemente que le caiga bien, un reflejo, se llama reflejo de prevención. Eso también sería un adulto, sería anormal. ¿Qué está indicando? Demencia. No es que es el lóbulo frontal, estaría síndrome demencial. Este es el último, la arteria cerebral posterior. Rápidamente nomás. ¿Cómo reconoces que es arteria cerebral posterior? Porque hay mianopsia contralateral, ya lo sabes. Si es izquierdo, se va a la derecha. Si es derecho, se va a la izquierda. ¿Cómo reconoces que es izquierdo? Recuerda esto nada más. Hay muchas cosas, pero recuerda esto nada más. Alexia. Cuando tú evalúas el lenguaje, ¿qué evalúas? Expresión, comprensión, lectura y escritura. Lectura. Alexia. ¿Y puede escribir? Sí lo puede escribir. Una vez vi una paciente que se le mostraba la palabra reloj. ¿Lee esto? No puedo leerlo. Pero sí puedo escribirlo, lo escribía. Y decía para qué servía. Entonces, alexia me indica infarto en el territorio arteria cerebral posterior izquierdo. En cambio, el derecho es trastorno de la memoria y trastorno de la orientación. Y esto acá, negligencia visual izquierda. En el campo visual izquierdo no reconoce las cosas. Negligencia visual izquierda está indicando que es derecho. Es de arteria cerebral posterior derecha. Esto lo explicamos con este caso. Así que necesito que la... ¿Puedes leer este caso? Varón de 54 años con antecedente de fibrilación auricular. Y si tiene fibrilación auricular, ¿tiene riesgo para qué tipo de infarto? ¿Trombosis o cardioembólico? Cardioembólico. Entonces, ¿tiene riesgo este paciente para DCB cardioembólico? Continuamos leyendo. Consulta por presentar en forma brusca cefalea. Forma brusca, perdón. Disculpa que te esté. Pero si estoy pensando en DCB y es inicio brusco, o es hemorragia o es cardioembólico. Pero tiene FA, este es cardioembólico. Continuamos. Brusca cefalea y dificultad para leer. Ahí está. Que lo puedo tomar como alexia. Entonces yo recuerdo, alexia, territorio de arteria cerebral posterior izquierda. Pero si tienen dudas todavía, veo en sus caritas que tienen dudas.
¿Qué voy a buscar? Hemianopsia homónima derecha. A ver, miramos leyendo. Al examen se encuentra hemianopsia homónima derecha. Muy bien. Pero si sigue teniendo dudas todavía, si todavía siguen las dudas, debo buscar que no tiene agrafía, que puede escribir adecuadamente. El paciente escribe Ahí correctamente. está. Estamos buscando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Infarto en el territorio de arteria cerebral posterior izquierda. Facilísimo. ¿Quién ha dicho que la neurología es difícil? De lo más fácil. De lo más fácil. Para que saquen 20 del examen. 70 años, no se dice trastorno del sensorio, sino trastorno de conciencia. Hay que corregir eso. Y debilidad muscular de inicio brusco, o sea, es hemorragia o es cardioembólico. FA, eso es cardioembólico. Hemiparesia con hemipostesia crural derecha. Si es crural, territorio de qué arteria, dijimos? Derecho. Arteria cerebral anterior. Es derecho, o sea, es izquierda. El infarto está en la arteria cerebral anterior izquierda. Ahí están las parafasias. Multi. Y estas son las últimas. Esto es neuromuscular. ¿Cómo reconoces que es una debilidad? Por bloqueo de la placa neuromuscular, miastenia gravis. Primero que es mujer, los jóvenes, pero mira las mujeres, los mayores de 50 años y los varones. ¿Dónde empieza la debilidad muscular? ¿Recuerdan esto? Miastenia gravis empieza en la cara. Todo se inicia arriba, en la cabeza, con paresia de los músculos craneales. ¿De qué se quejan? Diplopia. ¿Qué más? Tosis palpebral, disfonía, disfagia neuromotora. Y luego desciende a miembros superiores, miembros inferiores y puede haber necesidad de ventilación mecánica. Cuando hace sus cosas, aumenta la debilidad. Como es que placa neuromuscular, no hay compromiso de la sensibilidad ni el reflejo. Ya está. Y en todo paciente con miastenia gravis, ¿qué tiene que hacer? Tomar una placa de tórax para buscar ¿qué? Un tumor mediastinal. ¿Cómo se llama? Timoma. ¿Listo? En la etiología es autumor. Acá les dicen, resumiendo, ¿no? Acá dicen que tiene debilidad en los músculos craneales y que se acentúa cuando hace sus actividades. Y que toma la placa y hay un tumor mediastinal. Ya está el diagnóstico. ¿Qué tiene? Miasténica. Pero hagamos diagnóstico diferencial. ¿Por qué no es polimiositis? No es polimiositis porque la polimiositis es una debilidad proximal. Cintura escapular, cintura pelviana. No es. Síndrome de Easton-Lambert es lo que llaman el síndrome miasténico, el que se parece a miastenia, pero no compromete la cara y produce hiporreflexia. No es. El Easton-Lambert está asociado a un tumor, un cáncer de pulmonar. ¿Cómo se llama ese cáncer? Easton-Lambert está asociado a ¿qué cáncer de pulmón? ¿El de? ¿De grandes o chiquitos? Muy bien, doctor. Easton-Lambert está asociado a células pequeñas. Guillain-Barré. Guillain-Barré ya saben, ¿no? Parálisis arrefléxica, flácida, ascendente. Y ahí, con hiporreflexia, con trastorno de sensibilidad, no es. Tienen Guillain-Barré. Resumiendo, Guillain-Barré, lo que les decía, parálisis flácica, los reflejos abolidos y asciende. Es lo clásico. En el 75% de casos asciende. Y además, hay compromiso en la sensibilidad. El paciente se queja de parestesias y desestesias, ya explicamos. Hormigueo con dolor, disestesias. Además se queja de dolor lumbar o dorsal, un dolor exquisito de los pacientes y tienen síntomas autonómicos. Hay pacientes que son diagnosticados erróneamente de hipertensión cuando en realidad es parte del cuadro simpático que está asociado a esta enfermedad. Guillain-Barré, solamente una cosita de esta lámina. ¿Por qué se produce Guillain-Barré? En este caso, por quienes están mirando ahí Campylobacter jejuni. Dos palabras nomás. Este es el Campylobacter jejuni. Tiene antígenos en superficie. El LOS y el LPS, tipos polisacáridos. Esos antígenos, lamentablemente, no sé por qué,
terribles coincidencias, tiene mimetismo molecular con el nervio periférico. LOS y LPS imitan a los gangliosios que están en los nervios periféricos. De tal manera que eso va a llevar a lesión del nervio periférico, ya síndrome de Guillain-Barré. Esa es la explicación. ¿A qué se debe este tipo de enfermedad? Se llama mimetismo molecular. Ya vamos para las últimas. Parálisis reflexica ascendente rápida progresión. ¿Qué es? Guillain-Barré. Miastenia gravis, empieza la cabeza para abajo, no compromete la sensibilidad. Hipercalemia. Hipercalemia. Un minuto, termino. Un minuto. Ya está. ¿Listo?